proyecto comienza hace unos 15 años así, que construimos un barco, el Manuelac, que lo capitanea él, Juanjo, mi marido, y yo soy nescatilla. Entonces entre los dos pues él pescaba, yo vendía y bueno, un poco en un mundo pues un poco nuevo para mí, ¿no? Aquí en el pueblo de Alau, en Zumaya, es muy tradicional pues el secado de pulpo y en Zarautz también, pero más que nada en Zumaya. Entonces pues vamos a ir con la tradición porque esto yo creo que si no se va a acabar y es una pena porque parece que no, pero hay un submundo ahí del pulpo seco que es muy interesante, muy interesante. Y hablando y así empezamos a pensar en que del pulpo podíamos hacer algo, una diversificación del pulpo, algo diferente, extraerle al pulpo pues un producto de él. Entonces pensamos en sopa de pulpo y pensamos en un deshidratado y encima pues nos hemos dado cuenta que eso no existe en el mercado. Y llevamos pues eso, 5 años de pruebas hasta llegar al producto final. Y ahora pues nos encontramos en las instalaciones en las que vamos a producir la sopa. También ha sido un largo camino hasta llegar hasta aquí porque era muy difícil conseguir local. Queríamos que estuviera ubicado en Guetaria porque el barco también está en Guetaria y también queremos, nuestra idea es pues del pulpo nuestro hacer el producto que sea de aquí, pues de kilómetro cero, de producto ecológico. Es un producto que no va a tener cero añadidos, todo va a ser natural, es la idea por lo menos, y lo queremos cumplir, claro. Es un producto natural, instantáneo, es una crema de pulpo que lo haces en 8 o 10 minutos, tiene un sabor especial, yo creo que es único. Con Acción Local Pesquera, que fue yo creo que un punto de inflexión en nuestro proyecto porque fueron un poco los que nos guiaron un poco por dónde teníamos que ir, por dónde enfocar el proyecto, el tema de ayudas y demás, y hemos tenido ahí un gran apoyo y nos han informado y yo creo que me he sentido un poco también arropada por ellos, ¿no? A lo cual les agradezco un montón. En la loja y ahora os voy a explicar un poquito cómo se hace el proceso de la sopa de pulpo seco. Una vez que capturamos el pulpo en el barco con las nasas correspondientes, vamos al proceso de secado. Una vez que se seca el pulpo, ya veis cómo queda de esta forma. Bueno, luego procedemos al triturado del pulpo seco, que quedaría así, y esto lo mezclamos junto con la verdura. Una vez que lo tengamos todo, llegamos a este producto, que sería ya la sopa de pulpo deshidratada. Para tomarlo, ¿qué hay que hacer? Pues el proceso contrario, hidratarlo. ¿Cuál es esto? Cada dosis lleva 300 de agua. Sería coger 300 de agua, verter en una cazuela, añadir la sopa de pulpo, mezclarla y ponerla al fuego. No tiene más. Una vez lo tengamos en el fuego, lo llevamos a ebullición 8 o 10 minutos. Y ya estaría la sopa de pulpo, crema de pulpo, listo para tomarlo. Y ahora, pues esperamos un poquito.